Vamos a ir con este tema. Tranquilo, traten de hacer la práctica, tranqui. Si se equivocan lo vamos viendo, ¿está bien? El tema es que ustedes hagan, y no es que si se equivocan 3 veces. Ustedes saben que yo por ahí les sigo contestando, y ¿está bien? Yo sé que la ansiedad de querer ya resolver la actividad y sacársela encima está, siempre está. Pero bueno, si hay una trabita, bueno, se irá sacando, se irá practicando, se irá entendiendo, ¿está bien? Estamos en pleno aprendizaje, así que tranquilo. Vamos a volver, digamos, con el movimiento este. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Que aparece con estas 3 letras, MRU. Una de las características que habíamos visto en la clase pasada, que como la R lo indica, ¿sí? Rectilíneo, hablamos cuando un vehículo, un objeto o algo se desplaza en forma recta. ¿Está bien? En forma recta. Entonces esa es una de las características de este tipo de movimiento. ¿Está bien? Después también vimos un poquito el tema de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa esto de uniforme? Lo habíamos definido. ¿Está bien? Cuando es uniforme, justamente este tipo de movimiento, habíamos dicho que el objeto, el vehículo, ¿está bien? Recorre espacios iguales en tiempos iguales. ¿Está bien? Entonces, una de las cosas que habíamos visto en la clase pasada era, decíamos, vamos a suponer que tenemos un vehículo, ¿sí? Que se empieza a desplazar, y tomamos como un punto de referencia a partir de acá, lo tomamos como punto cero. Y nosotros habíamos dicho que, decimos, bueno, si vemos que el vehículo recorre 80 metros, acá tenemos valor 0, acá ya tendríamos 80 metros. Y lo recorre en un tiempo de 1 segundo. Y seguimos dejando que el auto se siga desplazando. Y resulta que llegó al kilómetro acá 160, acá tenemos 80 kilómetros, acá 160 kilómetros. Quiere decir que entre este punto y este punto recorrió de vuelta 80 kilómetros. Y da la casualidad que una vez que llegó al kilómetro 160, miro mi cronómetro y me encuentro con que tardó 2 segundos en llegar a ese lugar. ¿Está bien? Y si dejo que el vehículo siga desplazándose a tal punto que va a llegar al kilómetro 240, y veo que al kilómetro 240 veo mi cronómetro y tardó con respecto a este punto de referencia, tardó 3 segundos, yo hago el siguiente análisis. Yo digo, bueno, del kilómetro 160 al 240 recorrió 80 kilómetros. ¿Está bien? Desde este punto cero hasta el kilómetro 80, bueno, recorrió 80 kilómetros. ¿En qué tiempo? Entre 0 y 1, 1 segundo. ¿Está bien? Después, desde el kilómetro 80 se siguió desplazando el vehículo hasta el kilómetro 160. Veo que mi cronómetro marca 2 segundos. Pero entre el punto 80, el kilómetro 80 y el 160 hay 80 kilómetros. Y desde acá, yo en el micrómetro tenía 1 segundo y en el kilómetro 160 tenía 2 segundos. Si yo, la diferencia de 1 segundo a 2 segundos sería de 1 segundo. Y luego, del punto 160, sigue desplazándose el vehículo hasta que en el punto 240 yo veo en mi cronómetro que tardó 3 segundos con respecto a este punto de referencia. Entonces, si analizo entre el kilómetro 160 y 240, el vehículo se desplazó 80 kilómetros. ¿Y en cuánto tiempo qué pasó? Mi cronómetro marcaba 2 segundos y pasó a marcar ahora 3 segundos. O sea que esos 80 kilómetros que recorrió de más lo hizo en 1 segundo. Entonces de ahí, a través de este análisis, es que uno define
toma la definición de movimiento rectilíneo uniforme. Es aquel tipo de movimiento que recorre espacios iguales en tiempos iguales. ¿Está bien? Entonces, ese es el concepto, ¿sí? Justamente de donde sale la definición de movimiento rectilíneo uniforme. Decimos que es rectilíneo porque se desplaza en línea recta. ¿Está bien? Uniforme justamente por eso también. Movimientos, digamos, distancias iguales en tiempos iguales. ¿Está? Entonces, fíjense que justamente acá lo que estamos viendo es el concepto de velocidad. El concepto de velocidad, ¿sí? Por definición, y que justamente lo tiene en la parte teórica que nos mandé, velocidad es justamente el cociente entre la diferencia, ¿sí? Desde un punto x sub f, ¿sí? Un punto, ¿sí? En un lugar, una distancia, restada a un punto inicial. ¿Está bien? Y dividido un determinado tiempo final con respecto a un tiempo inicial. Esta es la fórmula, digamos, básica de velocidad. ¿Sí? Es un cociente entre espacio y tiempo, donde el espacio en la parte del numerador o puede ser directamente un determinado valor de espacio, o si no, puede ser la resta entre dos puntos. ¿Está bien? Lo mismo que en el denominador. Fíjense que esto que está así en forma teórica se puede resumir de la siguiente manera. Uno dice, bueno, a ver, yo quiero saber la velocidad en este tramo. Entonces uno dice, bueno, uso la fórmula. ¿Qué me dice acá? Espacio final menos el espacio inicial. Yo puedo decir, bueno, este va a ser mi punto inicial, mi x sub i. ¿Y cuál es mi valor final? Este punto, este que está acá. Entonces, mi x final, ¿cuánto es? 80 kilómetros. 80 kilómetros es mi punto final. ¿Cuál es mi inicial? Mi cero de referencia, donde partió el vehículo a contabilizar o analizar. 0 dividido. ¿Cuál es mi tiempo final acá, según la fórmula? Será el tiempo que mi cronómetro marcó una vez que el vehículo recorrió 80 kilómetros. O sea que acá era un segundo lo que me dijo mi cronómetro. Entonces lo pongo acá, un segundo menos este valor que sería el 0 segundos, mi cero de referencia. Entonces fíjense que en este primer tramo, mi velocidad 80 kilómetros menos 0 me da 80 kilómetros. ¿Sí? Y abajo, un segundo menos 0 me da un segundo. Pongo un segundo. Fíjense qué pasa acá. 80 dividido 1 me da 80. ¿Y qué unidades quedan? Kilómetros sobre segundo. Kilómetros sobre segundo. O uno puede decir 80 kilómetros barra segundo. ¿Está bien? ¿Estamos? Uno está más acostumbrado a ver esto, 80 kilómetros barra segundo. Ese 80 kilómetros por segundo se escribiría de esta manera que está acá. ¿Está bien? Que es la que nosotros estamos obligados a poner en el momento de hacer esos pasajes como en la actividad. ¿Está bien? Para saber qué tenemos que tachar al momento de hacer algún tipo de cambio. ¿Estamos? Entonces, eso podríamos decir que estamos analizando en mi primer parte. Esta va a ser mi primer tramo, llamémoslo A. Entonces, mi velocidad en el punto A, que va a ser esto que yo analicé acá, ¿está bien? Va a ser de 80 kilómetros por segundo. ¿Está bien? ¿Estamos? Demasiado, ¿no? 80 kilómetros por segundo un vehículo, 80 metros sería, pero bueno, lo dejamos si ustedes me entienden. Sería más real decir, no sé, 80 metros o menos, pero bueno, ya está. Me mandé la macana de mandarle kilómetros y quedaron kilómetros. Vamos a suponer que este es un auto súper veloz. ¿Eh? Le ponemos la rayita ahí que se desplaza muy rápido. Si no, profesor, podemos poner sobre hora en vez de segundo. Tenés razón, sobre hora. Bien, perfecto, muy bien. Sí, vamos a poner acá ahora.
para que quede un poquito más real, porque esto parece medio ilógico. Está bien, acá ponemos hora. Acá ponemos hora. Me quedaría hora y acá final kilómetros por hora. ¿Está bien? Borramos acá hora, entonces acá quedaría hora. Perfecto. Bárbaro, buenísimo. ¿Está bien? Entonces, yo lo que quiero analizar ahora, este fue mi tramo A. Voy a analizar mi tramo B. ¿Cuál va a ser mi tramo B? Mi tramo B, vamos a suponer que es la segunda parte. ¿Está bien? Esto voy a llamar, digamos, desde 0 hasta 80 va a ser mi tramo A. Ya fue esto, la velocidad en A. Ahora voy a analizar el tramo B. ¿Cuál es el tramo B? Entre el recorrido, lo que recorre el auto entre el kilómetro 80 y el kilómetro 160. ¿Está bien? Entonces, si yo utilizo esta misma fórmula, ¿sí? Si yo utilizo esta misma fórmula, voy a poner acá la velocidad en el tramo B, y utilizando esta fórmula madre que les presenté acá, ¿cuál sería mi punto final? Mi punto final, y bueno, entre el tramo B, el punto final va a ser este, y el punto inicial va a ser este, con respecto al tramo B. ¿Está bien? Si yo me desplazo hacia abajo, mi punto final, mi X sub F va a ser el kilómetro 160. Lo pongo acá, 160 kilómetros, menos el X inicial en este tramo, que va a ser el kilómetro 180, lo coloco acá. ¿Está bien? Dividido el tiempo final va a ser este punto, el tiempo que tardó acá. Y acá, ¿cuánto marcó mi cronómetro? 2 horas. Entonces voy a poner 2 horas acá. ¿Restado a quién? A mi tiempo inicial. Mi tiempo inicial en este tramo va a ser este punto. Y acá el mi cronómetro decía que era de 1 hora. Entonces voy a poner 1 hora acá. Si yo hago esta resta, me va a terminar dando lo mismo que acá. O sea, 160 kilómetros menos 80 me termina dando 80 kilómetros. Y acá abajo, 2 horas menos 1 hora, me queda 1 hora. En definitiva, la velocidad en este tramo va a ser de 80 kilómetros por hora. ¿Está bien? O sea que la velocidad en B también va a ser de 80 kilómetros por hora. ¿Estamos? Entonces, y si yo analicé el tramo A y me dio 80 kilómetros por hora. Si yo analizo el tramo B, como hicimos recién, me terminó dando la misma velocidad. ¿Está bien? 80 kilómetros en 1 hora. Y si yo analizo el tramo lo analizo por acá, lo voy a llamar este punto, ¿sí? Como tramo C. Ahora, para el tramo C, mi posición inicial va a ser esta que está acá, inicial. ¿Y cuál va a ser la final? Esta que está acá. ¿Está bien? Entonces ahora, si yo pongo velocidad C, ¿quién es mi X final? El punto 240. Entonces acá va a ser 240 kilómetros menos mis X inicial. ¿Quién es el X inicial en el tramo C? 160. 160 kilómetros dividido el tiempo. ¿Cuál va a ser el tiempo final? Y el tiempo que yo marqué donde llegó en el punto, en este X sub F. ¿Cuánto me marcó? 3 horas. Vengo acá y pongo 3 horas. Menos lo que marcó mi tiempo inicial, que es en la posición inicial, me desplazo hacia abajo y mi cronómetro marcó 2 horas. Veo que esta diferencia en el numerador, 240 menos 160, me da 80 kilómetros. Y abajo, 3 horas menos 2 horas, me queda 1 hora. Esto, 80 sobre 1, me da 80. Y me queda kilómetros sobre hora, kilómetros por hora. ¿A qué voy? Que entonces la velocidad en el tramo C también va a ser de 80 kilómetros por hora. Entonces, con este análisis que hicimos acá y que ustedes lo tienen en la parte teórica, estoy demostrando que justamente en este tipo de movimiento rectilíneo uniforme,
la velocidad en todo momento es constante. ¿Está bien? La velocidad es constante. ¿Estamos? Eso es importante. Justamente en este tipo de movimiento es constante. Bien. Claro, exacto. Entonces, si yo quiero hacer un análisis o un gráfico, ¿cómo lo graficaría, profesor? Un vehículo que se desplaza a cierta velocidad justamente en este tipo de movimiento. Bueno, esto que vimos acá se podría representar de esta manera. Hacemos un gráfico. El del espacio lo habíamos visto. El del desplazamiento del espacio, que habíamos dicho que si uno hacía esto, el espacio sub x, ¿sí? Con respecto al tiempo, nosotros poníamos que en una hora recorrió 80 kilómetros, vamos a poner que esto está en kilómetros, unimos esos dos puntos donde nos va a dar una intersección, a las 2 horas lo vamos a unir a las 2 horas, estamos en el kilómetro 180, o sea que acá va a ser nuestro 160, unimos estos dos puntos y nos está tirando un punto en el gráfico. Y a la tercera hora, el vehículo está en el punto 240. Está en el 240. Unimos esos puntos y nos está tirando una intersección donde si unimos todos los puntos, fíjense que nos está tirando una recta de este estilo. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que este tipo de gráfico que tenemos acá es un tipo de gráfico, digamos, que avala o, digamos, de alguna manera me está diciendo que el tipo de movimiento este es rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Recorre espacios iguales, 80, 80, 80, en tiempos iguales. Una hora, una hora, una hora. Entonces lo está tirando como una recta oblicua. ¿Está bien? Nada. Y acá, con respecto a, si queremos hacer un gráfico de velocidad con respecto al tiempo de velocidad, acá ponemos velocidad, la unidad kilómetros por hora, que es el análisis que hicimos recién. Y el tiempo que está en hora. Entonces, si ponemos acá una hora, 2 horas, 3 horas, ¿sí? Y esto es la velocidad, y ponemos en el valor 80, fíjense que cuando recorrió una hora, ¿cuál fue la velocidad, digamos, la velocidad al pasar una hora? 80 kilómetros por hora, ¿está bien? ¿Estamos? O sea que este puntito lo tenemos acá. En la segunda hora, ¿a qué velocidad iba el vehículo? A 80 kilómetros por hora, o sea que extendemos esta recta y lo unimos con este punto. Nos tira este valor, ¿está bien? Y a la tercera hora, ¿con qué velocidad venía el vehículo? También venía a 80 porque lo dedujimos recién. Entonces, la gráfica es prolongar esta red punteada hasta acá, hasta este punto, e intersectarlo con este, nos quedarían 3 puntos, que si nosotros lo hundimos con una recta, nos queda una recta horizontal. ¿Está bien? Nos está tirando una recta horizontal. Y se mata, ¿no? Con esto di a entender, ¿sí? Que, digamos, de alguna manera, la velocidad se mantiene constante en el tiempo. A medida que transcurre el tiempo, la velocidad de este vehículo es de 80 kilómetros por hora. ¿Está bien? Por eso nos está diciendo, nos está dando este tipo de gráfica. ¿Está bien? ¿Estamos? Esa sería entonces una gráfica característica de este tipo de movimiento, donde la velocidad es constante, porque justamente la gráfica, la recta nos tira horizontal. ¿Está bien? Eso es en cuanto a velocidad. ¿Está? Entonces, ¿qué es velocidad? Bueno, es una formulita, es un cociente, donde en el numerador tenemos la distancia, ¿sí? Y en el denominador tenemos el tiempo, ¿sí? Velocidad, espacio sobre tiempo. Entonces, eso es algo intuitivo que nos damos cuenta cuando hablamos, va a una velocidad de
30 kilómetros por hora. Esos kilómetros habla de distancia y en el denominador habla de tiempo. Espacio sobre tiempo. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver otro parámetro que de alguna manera es importante tenerlo acá. ¿Y cuál es? Porque este nos va a ayudar mucho en su momento cuando tengamos que diferenciar los tipos de movimiento. ¿Está bien? Ese concepto es el de aceleración. ¿Está? Aceleración. Aceleración. ¿Está? Una cosa que me olvidaba. Cuando hablamos de velocidad, ustedes habrán visto que yo de alguna manera no se los mencioné, pero de manera intuitiva ya le puse que es la B corta, B mayúscula, B corta mayúscula, ¿está bien? Eso es de velocidad. Es la, digamos, la unidad, digamos, ¿sí? Va la unidad, digamos el símbolo, ¿está bien? Y cuando hablemos de espacio, hay algunos libros que aparecen con la letra de espacio, van a haber algunos libros que aparece como la X, justamente que hablamos, como que acá lo puse yo, X sub I, X sub F. Hay algunos que aparecen con la letra E minúscula, de espacio. ¿Está bien? Entonces, se los menciono porque por ahí se encuentran con una letra E como diciendo, ¿y esto qué? Si yo aprendí siempre con una X. No. Son esos símbolos que suelen aparecer. El que se usa más comúnmente es la X. ¿Está bien? De un espacio, un determinado espacio que haya recorrido determinado objeto. ¿Está bien? Bueno, bien. Ahora, el otro concepto que vemos acá es de aceleración. ¿Está bien? ¿Qué significa aceleración? Aceleración, ya si hablamos de aceleración, ya no estoy hablando me lo imagino que yo voy con un auto 80 kilómetros por hora. O sea que me estoy desplazando siempre a esa misma velocidad. Intuitivamente, ¿qué significaría aceleración? Y apretar un poco más el pedal para que el auto empiece a desplazarse más rápido en esos tiempos donde yo recorría 80 kilómetros en una hora. ¿Está bien? Me voy a estar desplazando en una hora, quizás en vez de 80, más kilómetros. ¿Está bien? Eso es sinónimo de que estoy acelerando, quiere decir que me estoy movilizando más rápido. Si me estoy movilizando más rápido, y ya no estoy hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, porque lo que dedujimos recién, que para hablar de estar en el escenario de este tipo de movimiento, tiene que tener velocidad constante. Y si yo estoy apretando el pedal para que de alguna manera el vehículo se desplace, recorra en un determinado tiempo más distancia, y ya no estoy en este tipo de... Hay algo que no va, hay algo que ya cambió el formato. ¿Está bien? Pero volviendo a la aceleración acá, para ver de alguna manera, ver qué tipo de aceleración tiene este movimiento. Entonces yo se los presento. La aceleración, el símbolo de aceleración, generalmente es con una A minúscula, el símbolo, ¿sí? Y también va a ser un cociente. Va a ser un cociente entre lo mismo, una determinada velocidad final, si yo quiero analizar un tramo, donde va a ser una velocidad final menos una velocidad inicial, dividido un tiempo final menos un tiempo inicial. ¿Está bien? Esa es la fórmula genérica. ¿Está bien? Entonces, vayamos a este tipo de gráfico que hicimos hace un ratito atrás. Nosotros, de alguna manera, al poner estas distancias y estos tiempos, de alguna manera demostramos, ¿sí?, que en todo punto que se desplazaba el vehículo, se está desplazando a una velocidad constante. ¿Está bien? Nosotros lo hicimos con estos tramos de 80 kilómetros en una hora, pero también podríamos haberlo analizado en tramos más pequeños y también esos valores hubiesen sido otros, pero hubiesen sido en esos tramos, lo hubiesen dado el mismo valor, en otra unidad, pero el mismo valor, ¿se entiende? Entonces, si yo quiero ahora utilizar esta fórmula para ver qué tipo de aceleración tiene este tipo de movimiento, veamos. Quiero ver la aceleración en el tramo A
la aceleración en el tramo A. Entonces, en el numerador tengo la velocidad final menos la velocidad inicial. Si yo voy a llamar a esto mi tramo A, este va a ser mi tramo B, y este mi tramo C. Ahora, este tramo, más allá de si se mantiene, digamos, en cada puntito que me desplazo, se mantiene la misma velocidad. Ahora, la velocidad que voy a tener en el punto A con respecto al punto B, este punto que está acá, en este punto, con respecto a este que está acá, va a ser la misma, porque recién dedujimos que se desplazaba a velocidad constante. Entonces, si se desplaza a velocidad constante, quiere decir que voy a recorrer acá, voy a ir a 80 km por hora ahora. Cuando acá voy a ir a 80 km por hora, si yo lo corto por acá voy a ir a 80 km por hora, y acá voy a ir a 80 km por hora. ¿Está bien? Sea el sector donde me pare ahora, yo ya sé que ahora la velocidad con que se desplaza ese vehículo va a ser de esa velocidad definida. ¿Está bien? Entonces, si yo ese concepto, yo lo llevo ahora justamente a este plano que está acá, y digo, bueno, mi tramo A era en su momento de este punto hasta este punto. Tengo mi tramo B y también tengo mi tramo C. ¿Está bien? Entonces acá voy a hablar mi tramo A, voy a tomar esta velocidad final en este extremo y mi velocidad inicial en este extremo. Y acá voy a tomar mi tiempo inicial en este punto y mi tiempo final acá donde voy a marcar la velocidad final. ¿Está bien? Cuando yo quiero volcar estos valores a la fórmula, me encuentro con que si viene una velocidad constante en este punto, el vehículo va a venir a 80 km por hora. Lo dejo pasar. Y si yo acá cronometro su velocidad, como ya deduje que viene a esa velocidad constante, en este punto también voy a tener 80 km por hora. ¿Está bien? Cuando voy a utilizarlo la fórmula, me encuentro con que la velocidad final en este punto es de 80 km por hora. 80 km por hora. Menos menos mi velocidad inicial. En este punto ya lo dedujimos, como viene velocidad constante, también va a ser de 80 km por hora. Va a ser de 80 km por hora. Lo divido sobre el tiempo, eso sí cambió, porque bueno, no es lo mismo lo contabilizarlo acá que acá. El tiempo final va a ser 1 hora menos mi valor 0, ¿no? El tiempo donde estoy cronometrando, que el auto viene, digamos, a esa velocidad, 0 horas. Pero fíjense qué es lo que sucede acá. En el numerador tengo 80 km por hora menos 80 km por hora. ¿Qué me queda en el numerador? Me queda 0. Me queda 0. ¿Dividido qué? 1 hora menos 0 hora me queda 1 hora. ¿Está bien? Entonces, todo número, ¿sí? Donde tenemos el numerador 0, ¿sí? 0 dividido por cualquier número me termina quedando un valor 0. ¿Está bien?